un papel importante en el acuerdo definitivo de paz de amistad en los límites con el Ecuador en 1998. Asimismo, también saludamos la presencia del connotado historiador y docente universitario, doctor Hugo Neira Samanés. Asimismo, también la presencia del exministro de Cultura y de Defensa, presidente de la Comisión Bicentenario del Distrito Pueblo Libre, doctor Jorge Nieto Montesinos. Saludamos también la presencia del presidente de la Asociación Bicentenario 2021, doctor Raúl Chanamé Orbe. La presencia también del excelentísimo embajador Luis Mendívil Canales. Asimismo, saludamos la presencia de Ana Vallarde, embajadora de Paraguay. También el Ejército del Perú. Francisco Vargas Vaca, director de Administración General de División R. Antes de dar inicio a esta conferencia magistral, vamos a dar algunas recomendaciones durante su permanencia en la sala del auditorio del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Respetar la señalética amarilla que hay en el piso para mantener la distancia adecuada de los bienes en exhibición. Está prohibido el uso de flash dentro del auditorio. Estas medidas son en favor del cuidado y conservación del patrimonio expuesto en esta sala del auditorio. No está permitido ingerir alimentos ni bebidas dentro de la sala del auditorio. Y finalmente, mantener el sonido del móvil en silencio. Queremos resaltar que nos encontramos en las locaciones del Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú, uno de las instituciones más antiguas que recoge la historia de nuestro país también como museo, y por eso es importante esta noche también en donde el evento se realiza. Muy bien, a continuación también les agradecemos a todos que por favor pongan en modo silencio o vibrador sus celulares, porque empezaremos con la ceremonia, y para eso también pido por favor que nos pongamos de pie para el protocolo del inicio con el himno nacional del Perú. Patria
Iniciamos esta noche con las palabras de bienvenida del honorable alcalde de Pueblo Libre, doctor Steve Yuri Haas del Carpio. Lo recibimos con fuertes palmas. Excelentísimo embajador de México, señor Víctor Hugo Morales Meléndez, señor presidente de la Asociación Bicentenario y magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Raúl Chanamé Orbe, señores ministros de las carteras de Cultura y Defensa y presidente de la Comisión del Bicentenario del Distrito de Pueblo Libre, doctor Jorge Nieto Montesinos, señores canciller de la República, doctor Fernando de Traseñí Granda, señor doctor Hugo Neira Ramírez, señor embajador Luis Mendívil Canales, señores embajadores y señores de las diferentes representaciones diplomáticas que nos acompañan, señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores funcionarios de los distintos gobiernos central, regional y local, damas, caballeros y queridos vecinos. Para la comunidad de Pueblo Libre es un honor poder recibir nuevamente a distinguidas personalidades y esta vez en la conferencia magistral denominada México-Perú en sus bicentenarios. Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento que dio lugar al surgimiento de un pueblo religioso vinculado al adoctrinamiento de indios y gobernado por diversos caciques en tiempos del virreinato. Posteriormente, en pleno proceso independentista, el general José de San Martín lo bautizó como el Pueblo Libre, debido a la lealtad y patriotismo de sus habitantes, lo que quedó refrendado mediante decreto supremo dado por José Bernardo de Torre Tagle en 1822. Durante este tiempo, el Pueblo Libre también se conoció como la Villa de los Libertadores, por haber sido la residencia de San Martín, Bolívar, Sucre y otros altos mandos militares. Así pues, nuestro distrito estuvo presente en la campaña libertaria, así como en la defensa de nuestra nación, en razón a que durante la ocupación chilena, allá por los años 1881, la Casa de los Libertadores funcionó como palacio de gobierno durante el gobierno provisorio de don Francisco García Calderón, conocido también como el gobierno de la Magdalena. Hoy en día, el centro histórico del distrito es considerado patrimonio cultural de la nación. En cuanto a México y Perú, sin lugar a dudas compartimos una rica historia de tradiciones, cultura y solidaridad. Nuestras culturas milenarias son tan importantes y poderosas que trascienden el bicentenario mismo de nuestra proclama independentista. La solidaridad en estos países se vio expresada en el religioso limeño Fray Melchor de Talamantes, considerado como el precursor e ideólogo del proceso independentista mexicano. Posteriormente, años más tarde, el Perú apoyó a México tras el asedio de Napoleón III. En 1861, el presidente Ramón Castilla nombró al poeta y diplomático Manuel Corpancho para asegurar la independencia de México. Tal fue el apoyo del presidente Castilla, que fue declarado presidente honorario de la Junta Patriótica de México. Estoy seguro que nuestros brillantes expositores darán cuenta de ello. Sin más palabras, los dejo en la Villa de los Libertadores, en esta casa donde podemos sentir la energía, el espíritu y la presencia misma de los libertadores de América, hoy convertida en vuestra casa. Muchas gracias. Invitar a las mujeres del distrito del Bicentenario, como es Pueblo Libre, pero también a las mujeres peruanas, y también vamos a invitar a las legaciones del exterior que tienen brillantes mujeres, que vamos a ponderar el aporte de Manuelita Sáenz. Acá a 50 pasos, donde está la vivienda de la gran Manuelita Sáenz. El Bicentenario, poco a poco, a pesar de todas las tensiones políticas que existen en el Perú, está cobrando un espacio de reflexión, y ese espacio de reflexión se va a cristalizar en un libro. Estamos coordinando un conjunto de ponencias. El día de hoy vamos a recibir la ponencia del embajador de México, ya tenemos la ponencia del embajador de Brasil,
tenemos la ponencia del embajador de Honduras, el embajador de Costa Rica nos ha ofrecido una ponencia y conjuntamente con los intelectuales, historiadores peruanos, brasileños y mexicanos vamos a construir un libro de carácter continental. Es que la independencia no es independencia del Perú, la independencia no es la independencia de Centroamérica, es la independencia de nuestra región. Y tenemos que mirar en pleno siglo XXI el proceso de independencia como un proceso de integración de nuestra identidad. Y qué mejor que hacerlo en un texto que ojalá el próximo año podamos estarlo presentando. Avancemos en esta reflexión y démosle a América o a Indoamérica la reflexión de todos los que hemos nacido en este hermoso continente. Creo que este es un punto ideal y en este recinto glorioso donde vivió San Martín, Bolívar y nuestro García Calderón, creo que es el mejor lugar para reflexionar sobre América, sobre México y sobre el Perú. Gracias por su concurrencia y a continuar reflexionando sobre el Bicentenario. Muy amables. Invitar a las mujeres del distrito del Bicentenario, como es Pueblo Libre, pero también a las mujeres peruanas, y también vamos a invitar a las legaciones del exterior que tienen brillantes mujeres, que vamos a ponderar el aporte de Manuelita Sáenz. Acá a 50 pasos, donde está la vivienda de la gran Manuelita Sáenz. El Bicentenario, poco a poco, a pesar de todas las tensiones políticas que existen en el Perú, está cobrando un espacio de reflexión, y ese espacio de reflexión se va a cristalizar en un libro. Estamos coordinando un conjunto de ponencias. El día de hoy vamos a recibir la ponencia del embajador de México, ya tenemos la ponencia del embajador de Brasil, tenemos la ponencia del embajador de Honduras, el embajador de Costa Rica nos ha ofrecido una ponencia, y conjuntamente con los intelectuales, historiadores peruanos, brasileños y mexicanos vamos a construir un libro de carácter continental. Es que la independencia no es independencia del Perú, la independencia no es la independencia de Centroamérica, es la independencia de nuestra región. Y tenemos que mirar en pleno siglo XXI el proceso de independencia como un proceso de integración de nuestra identidad. Y qué mejor que hacerlo en un texto que ojalá el próximo año podamos estarlo presentando. Avancemos en esta reflexión y démosle a América o a Indoamérica la reflexión de todos los que hemos nacido en este hermoso continente. Creo que este es un punto ideal y en este recinto glorioso donde vivió San Martín, Bolívar y nuestro García Calderón, creo que es el mejor lugar para reflexionar sobre América, sobre México y sobre el Perú. Gracias por su concurrencia y a continuar reflexionando sobre el Bicentenario. Muy amables. De 1993 a 1995 fungió como jefe de la sección política de la Embajada de México en Portugal. Obtuvo el máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza, y es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en asignaturas de Problemas de Representación Política en América Latina, Relaciones Exteriores de México en América Latina y Derecho Diplomático y Consulta en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de las Américas, además de impartir un gran número de conferencias en diversas instituciones, entre ellas la Fundación Carolina de España, la Universidad de Amberes, Bélgica, el Imperial College, London,
la Escuela Superior de Guerra de México y la Unidad del Seminario Ignacio Chávez de la UNAM. Es autor de diversos ensayos publicados de Europa, Honduras y México. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento y aprecio al alcalde de Pueblo Libre por su visión para impulsar el acercamiento entre nuestros pueblos, pero también para la comprensión de nuestras historias. A los directivos de la Asociación Bicentenario 2021 por su decidido interés en reivindicar la historia del Perú y posicionar en la comunidad internacional un aniversario que sin duda deberá ser trascendental. Al Museo de Arqueología, Antropología e Historia por albergar esta conferencia. A los amigos y además colegas de Brasil, de Honduras, de Paraguay, de Hungría, realmente aprecio muchísimo su presencia en esta ocasión, y desde luego también a todos los que están en la mesa y harán los comentarios. Desde luego a todos ustedes por su interés de conocer un poco más el devenir histórico de México. No siendo historiador y sabiendo que entre ustedes hay muy destacados conocedores de la historia con H, con H mayúscula, sobre todo de la historia de México, es casi un salto al vacío haber aceptado el reto de hablarles sobre los acontecimientos históricos de hace más de 200 años, en el marco de los cuales se generó el movimiento libertario que culminó con el nacimiento de un nuevo Estado nacional que hemos denominado de manera genérica México. Lo más sencillo, lo más cómodo para un diplomático como yo es venir a referirme a la historia oficial de mi país, pero me parece que faltaría al respeto de la inteligencia de todos ustedes limitarme a ello, y sería atentar contra su valioso tiempo. Así que, siguiendo el ejemplo acertado de mi colega de Brasil, aquí presente, que nos ofreció una excelente conferencia hace un par de meses, estimo que será más relevante, será de mayor interés para todos, partir de premisas no establecidas en la historiografía oficial. Una salvaguarda que me parece necesaria. Esta noche hablaremos de historia, no de situaciones actuales. Hablar o escribir sobre el pasado no es de manera alguna una tarea sencilla, más cuando se requiere realizar una comprensión exhaustiva de los acontecimientos. Consideremos que a la vastedad de la información y acontecimientos y elementos se suma también la subjetividad del investigador, a lo que debemos aunar los prejuicios, valores y visiones presentes que no formaban parte de la realidad histórica que se analiza. Es muy común que se presente a la historia de la independencia de las naciones de lo que hoy llamamos Latinoamérica como un proceso victorioso y patriótico de emancipación ante la tiranía de la metrópoli. Es algo que regularmente solemos hacer. Esto fue así en todos los casos. Aconteció así en la Nueva España. A la víspera del Bicentenario, aquí en el Perú, es posible, es deseable una relectura de los procesos independentistas. Los movimientos libertarios en Hispanoamérica, consideremos para esta conferencia esta denominación, se dieron en el marco de un contexto internacional que influyeron y sin duda determinaron en buena medida el desarrollo de los mismos. Acontecimientos internacionales, un contexto internacional en el que se dieron movimientos. También, desde luego, los propiciaron la situación de la monarquía española y las decisiones adoptadas por la misma, tanto de manera previa como en el transcurso de los movimientos libertarios. Desde luego que, y permítame usar esta expresión, la correlación de fuerzas al interior de los virreinatos fue determinante para detonar la voluntad emancipadora. Es decir, hay tres variables a la que debemos sumar el ánimo ilustrado y de la razón de esa época.
¿No acaso el siglo XVIII fue el siglo de las luces? El imperio español, en el cual nunca se ocultaba el sol, era tan vasto que las enormes distancias, lentitud de los transportes y carencia de las telecomunicaciones hicieron imposible su funcionamiento unitario. Más parecía una confederación pretendidamente coordinada por la corona española. Los dos grandes virreinatos, la Nueva España y el Perú, ejercían de hecho una fuerte potestad autónoma sobre sus territorios, que para la Nueva España, y para que veamos las dimensiones de lo que fue la Nueva España, abarcaban desde el Caribe hasta las Filipinas y desde Mesoamérica hasta el actual estado de Oregón. Tengamos presente que la Nueva España era el virreinato más antiguo y más rico del Imperio Español. Por aquello de historias paralelas, que es a lo que me han invitado también, historias paralelas entre nuestros pueblos, la vastedad territorial de la Nueva España debe hacernos recordar también la magnitud excepcional que también tuvo el virreinato del Perú. Pero ubiquemos los tiempos en el que estábamos. El extraordinario siglo XVIII vio pasar la gloria francesa de los Luises, particularmente de Luis XIV, y en sustitución la consolidación de Gran Bretaña como el imperio mundial, tanto marítimo, financiero como productivo, y que además ponía en jaque el modelo de dominio colonial español. No de balde, pues también, y hay que recordarlo, en algún momento por esta situación, el imperio español y Francia se unieron en contra de Gran Bretaña, justamente cuando Gran Bretaña empujaba a ser el imperio mundial. En la metrópoli, dicho siglo trajo también un cambio fundamental en la familia soberana. Marcó el fin de los Austrias de España y el arribo de los Borbón. Las reformas que estos emprendieron para el reordenamiento del imperio trastocaron el orden de los Habsburgo. Se establecían provincias administrativas definidas, una administración directa de las rentas reales, rigurosa jerarquía administrativa, pretensiones que chocaron directamente con los intereses y autonomía relativa de los virreinatos y particularmente de su población criolla. Medidas que desde la metrópoli parecían necesarias por la dinámica del poder mundial. Basta tener presente que en 1762 los ingleses habían ocupado Manila y La Habana. Sobre esto, la historiadora mexicana Josefina Zoraida Vázquez señala, y cito: un comité secreto nombrado por Carlos III se concretó en diseñar reformas militares y determinó organizar ejércitos y milicias en América, reconstruir las fuerzas navales y reforzar las fortalezas del Caribe, todo ello financiado con plata novohispana y en menor medida del Alto Perú. Es decir, hubo una reacción inmediata también de la corona española frente a las pretensiones y al expansionismo inglés. En 1767, 5 años después de la ocupación inglesa que les he comentado, el virrey Carlos Francisco de Croix, desde la Ciudad de México, publicaba un bando que determinaba, y lo leo y espero que oigan justamente lo que señala: de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y para obedecer, y no para discurrir ni opinar en los santos asuntos de gobierno. Sin duda, duras palabras que calaron hondo en el orgullo criollo. Es el año, además, de la expulsión de los jesuitas. Una medida adicional contribuyó a ahondar el descontento criollo. En 1771, de Croix, quien había arribado 6 años antes con una corte de peninsulares para mejorar la administración y el recaudo fiscal, expidió un reglamento que reducía la presencia de los criollos tanto en la Real Audiencia como en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Es decir, se fueron sumando error tras error de la corona española. Para entonces, y como un factor adicional,
Ecos de libertad ya sonaban en este hemisferio. A inicios de 1776, Thomas Paine publicaba Common Sense a favor de un sentido republicano del gobierno al caracterizar a la monarquía en su esencia como un gobierno tiránico, del que había que sacudirse. A los pocos meses de esa publicación, las 13 colonias británicas declaraban su independencia. En tanto que del otro lado del Atlántico, Luis XVI, al constatar que se diluía la riqueza de su imperio, convocaba a los empolvados Estados Generales, que terminarían constituyéndose en Asamblea Nacional, mismas que, aprovechando las circunstancias, asumió la soberanía en nombre del pueblo, decretó abolido el sistema feudal y expidió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una auténtica revolución. Son ecos también de un espíritu de libertad gestados en la Ilustración y que pronto llegaron justamente a Hispanoamérica. Como todos aquí conocen, la Revolución Francesa conmocionó a las dinastías absolutas de toda Europa, que se unieron justamente contra la Revolución Francesa, lo que a su vez generó un ánimo de reivindicación francesa que terminó con una oleada invasiva. España no iba a ser la excepción. Pero también debemos tener presente que si de igualdad, de libertad y de fraternidad se trataba la revuelta parisina, la esclavista sociedad haitiana reivindicó la parte que le correspondía de esos sentimientos y esos ideales, y en 1804 proclamó su independencia, hecho que debemos revalorar como el acontecimiento histórico que universalizó el principio de igualdad. Y creo que ahí no le hemos dado a nadie el enorme valor que tuvo justamente este proceso reivindicatorio de los haitianos. En tanto eso sucedía en el Caribe, una nueva medida establecida en el mismo año de 1804 ahondó el malestar de la sociedad novohispana, la consolidación de vales reales, con la que se obligaba a la Iglesia novohispana a remitir su capital líquido a la metrópoli. Este descontento acumulado generó un campo fértil para una posterior reivindicación de emancipación desde las élites. Esta necesidad de más recursos reflejaba un periodo de dificultades financieras enormes del Imperio Español, a lo que se sumaba la crisis por la que atravesaba la familia real. El infante Fernando, impulsado por nobles descontentos con el rey Carlos IV, conspiraba contra su padre. Napoleón, conocedor de la fuente de riqueza que representaba la Nueva España para respaldar sus campañas militares, no dudó en ocupar el trono español para el control del tráfico de metales desde América. La crisis de la familia real le dio el argumento perfecto para cruzar los Pirineos. Era 1808. En marzo había ya 28,000 soldados franceses en suelo español y de manera apresurada, el día 19, Carlos IV abdicaba en favor de su hijo Fernando. Poco antes, la alianza hispano-francesa de 1796, con el Tratado de San Ildefonso para detener el expansionismo británico, con una guerra que se prolongaría por 6 años, y la posterior permisividad española con la abdicación de Bayona, molestó profundamente a la Gran Bretaña, y tengamos presente eso, ¿no? El hecho que fueron tan permisivos los españoles para ceder a Francia su corona, y por otro lado, este tratado que habían acordado previamente para detener a Gran Bretaña, nunca fue olvidado por el Imperio Británico. Hecho que con los años le corroboraría fuertemente, particularmente con un pronto reconocimiento a los nuevos países recién independizados. Sobre la ocupación napoleónica del trono español, Josefina Zoraida Vázquez, les decía yo, una connotada historiadora mexicana, comenta, y cito: el hecho no tenía antecedentes y estaba prohibido por las leyes castellanas. Además, dejaba el trono acéfalo, lo que planteaba a los súbditos españoles y de ultramar el problema de cómo debían
gobernarse en esa situación extraordinaria. En la Nueva España, al igual que en los otros virreinatos y como reflejo de lo que estaba sucediendo en varias ciudades españolas, se estableció una junta para debatir la situación y decidir cómo se procedería ante la ausencia del soberano legítimo. En consecuencia, la ocupación francesa del territorio ibérico fue el elemento detonante ampliamente aprovechado en Hispanoamérica en la búsqueda de la autonomía perdida. Pero es igualmente cierto que generó previamente al espíritu libertario un ánimo antinapoleónico y de condena a la ocupación. Sin embargo, las acciones a tomar divergían. Por una parte, estaba el bando a favor de los intereses españoles, representado por la Real Audiencia en la Nueva España, la cual consideraba que el gobierno justamente de la Nueva España no debía sufrir alteración alguna y regirse por lo que dispusieran las juntas peninsulares recién formadas. Por otro, estaban los intereses criollos, particularmente representados en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que estimaban que el virreinato debía regirse por una junta similar a las establecidas en España, en tanto que se normalizaba la situación en la península. La iniciativa del ayuntamiento corrió con poca suerte. Sus promotores fueron apresados y la Real Audiencia depuso al virrey. Este hecho canceló toda posibilidad de conducir la situación por el camino de la legalidad y alentó la rebeldía. El ánimo estaba dado ante la reivindicación criolla de los agravios de las últimas décadas por parte de los Borbones. Amigas y amigos, recuerden que estamos hablando de acontecimientos de 1808. Aquí, en este escenario de este año, entra justamente en escena un peruano ejemplar, Fray Melchor de Talamantes, considerado por algunos estudiosos como el primer y más ilustrado ideólogo de la independencia de México, y sobre quien tanto se refirió el canciller Néstor Popolicio la semana pasada en los festejos de la independencia de México. De este ilustre peruano me ocupo enseguida para dar sentido justamente a esta conferencia, particularmente al ánimo de mis amigos convocantes de la Asociación Bicentenario 2021. Talamantes nació en Lima en 1765. Se graduó como doctor en teología en la Universidad de San Marcos. A los 28 años ya era asistente del virrey Francisco de Gil de Taboada, que seguramente debe estar aquí algún retrato de él. A los 34, en 1799, en un pretendido viaje a España, arribó al puerto de Acapulco, de donde se trasladó a la Ciudad de México, hospedándose en el convento de la Merced, dado que era mercedario, en espera de que concluyera la guerra de España contra Gran Bretaña, esa que les he platicado, misma que se prolongaría hasta 1802. Para entonces ya había decidido radicar en el virreinato novohispano. Se posicionó rápidamente en la sociedad virreinal por su inteligencia y su preparación. Para 1807 ya era el principal comisionado del virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, para reunir y ordenar los documentos que permitieran fijar los límites entre Texas y la Luisiana, es decir, los límites novohispanos hasta la Luisiana. En esa labor estaba este sabio peruano cuando ocurrieron los acontecimientos de marzo de 1808 en España. El hecho le causó tal conmoción que desde el 14 de julio, cuando llegaron las primeras noticias de lo sucedido, abandonó sus tareas sobre los límites y se dedicó a reflexionar y escribir sobre la situación prevaleciente. Ello, no sin antes, dejar un documento denominado Plan de Límites de Texas y demás dominios de Su Majestad en la América Septentrional Española, en el que de manera premonitoria señalaba lo que acontecería en esas tierras 3 décadas más tarde, y lo cito textualmente. Es de muy temer que los ingleses, que no conocen límites en su ambición y mala fe,
tampoco quieran conocerlos en sus posesiones, y que si la España no se aprovecha prontamente de las proposiciones que se le presentan, se vea despojada con el tiempo de la provincia de Texas, abriendo las puertas de sus preciosos dominios a unos vecinos inquietos, turbulentos y demasiado formidables para sus miras ambiciosas. Pueden ver justamente la sabiduría del hombre y además la lejanía de miras en términos históricos de lo que estamos hablando. Es decir, el despojo después de 2 millones de kilómetros cuadrados que tuvo el México independiente. De hecho, de regreso en la Ciudad de México, Talamantes emprendió una ardua tarea de propagación de sus ideas y de sus escritos. De estos destacan 4. Advertencias reservadas a los habitantes de la Nueva España, Congreso Nacional de la Nueva España, Representación Nacional de las Colonias y sus apuntes para el Plan de Independencia. A diferencia de las posiciones prevalecientes en torno al respaldo a Fernando VII como soberano de España y sus reinos, Talamantes dio un paso adicional y habló desde el primer momento de independencia. En el escrito titulado Advertencias reservadas a los habitantes de la Nueva España señala, y también lo cito: aproximándose ya el tiempo de la independencia de este reino, debe procurarse que el Congreso que se forme lleve en sí mismo, sin que pueda percibirse de los inadvertidos, las semillas de una independencia sólida, durable y que pueda sostenerse sin dificultades y sin efusión de sangre. Talamantes se muestra así como un independentista, pero también como un pacifista. En el discurso filosófico Representación Nacional, Talamantes identifica las causas por las cuales una colonia lícitamente puede separarse de su metrópoli. Son 12 causas que identifica Talamantes. 1. Cuando las colonias se bastan a sí mismas. Era el caso de Brasil, era el caso de la Nueva España, seguramente era el caso del Perú. Cuando las colonias son iguales o más poderosas que sus metrópolis, seguramente era el caso de Brasil y seguramente era el caso de la Nueva España. 3. Cuando las colonias difícilmente pueden ser gobernadas por sus metrópolis, dada la situación de España, eran prácticamente todas, ¿no? 4. Cuando el simple gobierno de la metrópole es incompatible con el bien general de las colonias, este era el caso para todas. 5. Cuando las metrópolis son opresoras de sus colonias. 6. Cuando la metrópoli ha adoptado otra constitución política. 7. Cuando las primeras provincias que forman el cuerpo principal de la metrópoli se hacen independientes. 8. Cuando la metrópoli se sometiera voluntariamente a una dominación extranjera. Y era justamente ese el caso, ¿no? Lo que sucedió en Bayona. 9. Cuando la metrópoli fuese subyugada por otra metrópoli, y justo este era el caso también. 10. Cuando la metrópoli ha mudado de religión, recordemos, Talamantes era un religioso. Cuando amenaza en la metrópoli mutación del sistema religioso. Y 12. Cuando la separación de la metrópoli es exigida por el clamor general de los habitantes de la colonia. Talamantes es, y lo vemos por estas 12 advertencias, un gran conocedor de historia, de filosofía, de ciencia política. Talamantes es un ilustrado y es también un libre pensador. Y Talamantes es peruano. Estas causas que Talamantes identifica lo llevaron a concluir en el escrito Congreso Nacional lo siguiente: careciendo de libertad la metrópoli para ejercer su soberanía y obrar expeditamente, oprimida como se halla de las tropas francesas, las grandes posesiones de las Américas, parte importante de la nación, deben entrar en posesión de los primitivos y esenciales derechos de aquella. Por estas ideas de vanguardia sin duda y ante la disolución del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Talamantes fue aprehendido y sentenciado a cumplir su pena en España.
como el autor intelectual y promotor de la emancipación de la Nueva España, razón por la cual fue trasladado al fuerte de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz, en espera de un barco que los transportaría a la metrópoli, nave que nunca llegó, y murió ahí enfermo de fiebre amarilla el 9 de mayo de 1809, es decir, hace 210 años. Hoy su nombre se encuentra escrito en piedra en la columna de la Independencia de la Ciudad de México, en el monumento al que los mexicanos comúnmente denominamos el Ángel de la Independencia. Talamantes es uno de los grandes precursores de la independencia de México y es peruano, un elemento más que nos hermana históricamente y que en las celebraciones del Bicentenario debemos recordar, rescatar y destacar. Pero retomemos los sucesos que venía yo platicándoles. Lo que prevaleció tras el fallido intento del Ayuntamiento de la Ciudad de México fue la lealtad a Fernando VII, la idea de la autonomía sin separación de la corona española y en rechazo a la ocupación francesa. El bando triunfante del 15 de septiembre de 1808, respaldado en la Real Audiencia, optó por la lealtad al monarca y conjuró la posibilidad de una autonomía gradual sin enfrentamiento, como proponía inicialmente el bando criollo, y trajo como consecuencia 11 años de larga e intensa lucha, ya no por la autonomía, sino entonces sí por la independencia. Los agravios de las reformas borbónicas, la vacatio legis, el golpe de la Real Audiencia y las ideas libertarias prevalecientes, además de la convocatoria a las Cortes de Cádiz, generaron en conjunto en el bando criollo el deseo de propugnar por una lucha que expulsara a los realistas de la Nueva España. Justamente, la Nueva España, y hay que tenerlo presente, era el espejo en América de la metrópoli. Era la exaltación del espíritu español, la ciudad de los palacios, como se le conocía a la Ciudad de México, era el reflejo de la importancia y la riqueza virreinal. Era también uno de los dos polos a cuidar y preservar junto con el Perú. Y hay que tener presente eso, ¿no? ¿Por qué se dilató tanto la independencia en las dos principales virreinatos, ¿no? Nueva España y Perú? Eran los dos polos a cuidar por parte de la corona. De ahí que los acontecimientos libertarios transcurrieran en estas dos de manera más soterrada. Se murmuraba, se confabulaba, se planificaba. De 1808 a 1810 se sucedieron 4 virreyes y un interinato de la Audiencia, y se conjuró la conspiración de Valladolid de 1809, cuyas ramificaciones abarcaban Guanajuato y Querétaro. La pretensión era crear una Junta Nacional que gobernara en nombre de Fernando VII, pero sin peninsulares. Las traiciones y las dilaciones no se hicieron esperar. La conspiración parecía que volvía a fracasar. El nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, había ya desembarcado en Veracruz. Las decisiones se aceleraron ante las órdenes de aprehensión en contra de los conspiradores. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo, el sacerdote Miguel Hidalgo, de la mano de Ignacio Allende, tomó la determinación de iniciar el levantamiento y se dirigió en estos términos a los pobladores del pueblo de Dolores. Rescato esto que voy a leer, que es lo que en historia, lo que se señala frecuentemente. No necesariamente deben de ser las palabras precisas de Hidalgo, dado que no las leyó, las pronunció, fue un discurso ante el pueblo. Pero según los historiadores, Hidalgo, el padre de la independencia de México, dijo lo siguiente, en la madrugada del 16 de septiembre. Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor,
me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré, por lo mismo, la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. Viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir. Estas son, repito, las palabras de Hidalgo. Este es el origen de lo que los mexicanos conocemos como el grito de independencia y que algunos de ustedes estuvieron presentes o lo han visto en México. Sin experiencia militar, estoy presente en la recepción que ofrecí la semana pasada. Sin experiencia militar, Hidalgo fue capturado junto con sus lugartenientes Allende y Aldama a escasos 6 meses de iniciado el movimiento. Pocos meses sin duda, pero suficientes para mostrar las debilidades de la defensa realista y forjar un amplio ánimo de lucha que se expandió en gran parte del territorio virreinal. A ello habría que agregar que la Constitución de Cádiz, en cuyo proceso constituyente participaron eminentes criollos novohispanos, como también sin duda peruanos, había introducido elementos nuevos en el contexto de la lucha. En dicha Constitución se establecía que la soberanía radica en la nación, se restringían las facultades reales y se reestructuraba el poder mismo. Sin embargo, los vientos refrescantes de Cádiz fueron detenidos rápidamente ante el retroceso napoleónico, en virtud de que, y ante el retroceso napoleónico, Fernando VII fue restituido en mayo de 1813 y un año después suspende una constitución que lo constreñía. Con esta medida de corte absolutista, se diluyó también en la Nueva España el ánimo inicial de respaldo al monarca y se intensificó la lucha plenamente emancipadora. La verdad hay que estudiar mucho a Fernando VII, que fue muy errático desde pequeño, desde que era infante. Asesinados los caudillos iniciales, como les decía, Hidalgo, Allende, Aldama, diversos personajes insurgentes cada vez más de corte popular, es decir, vinculados con el pueblo, se sucedieron durante los 11 años de confrontación. En diciembre de 1815 fue fusilado Morelos, José María Morelos y Pavón, el insurgente con mayores dotes de estratega militar. Los años siguientes transcurrieron en una lucha ausente de grandes victorias. Fue un periodo de confrontación contenida, más de corte de guerrilla, en la que ninguna de las dos partes avanzaba en sus objetivos. Monotonía que solo fue quebrada con la llegada en 1817 del español Francisco Javier Mina, antimonárquico que en su breve lucha reavivó el ánimo insurgente con Vicente Guerrero y Pedro Asensio, quienes mantuvieron vivo el proceso emancipatorio desde el sur del que todavía era territorio novohispano. Cuando en 1820 Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución de Cádiz, no había ya posibilidad de volver al pasado. La independencia de los dos virreinatos mayores estaba a la vuelta del año siguiente. En la Nueva España, valga decirlo, por un camino diverso al insurgente. Veamos lo que aconteció. El primer signo del cambio que tomaría la lucha se dio en la iglesia de la Profesa, en el corazón mismo de la Ciudad de México, y para los que conocen la Ciudad de México, es el que está en la actual calle de Isabel la Católica y Madero. Cuando integrantes del alto clero, adinerados, militares de elevado rango, incluso nobles, se reunieron, temerosos de perder sus privilegios con la aplicación de la Constitución liberal, y propusieron independizar al virreinato para evitar la potestad real sobre sus bienes y privilegios, proclamar una monarquía y ofrecerle el trono a un criollo confiable, que podría ser el militar realista Agustín de Iturbide. A pesar de poseer importantes victorias contra los insurgentes en los años previos, en ese momento se desempeñaba como comandante general del sur, donde luchaban los insurgentes Guerrero y Asensio.
sin poder derrotarlos. En ese contexto es que se produce el segundo signo de cambio en la lucha por la emancipación en la Nueva España. Iturbide ofrece a Vicente Guerrero cesar la lucha a cambio de la independencia de México, y para ello proclama el Plan de Iguala, apenas iniciado el año siguiente, el 24 de febrero de 1821, en el cual conjuga propósitos de los conservadores de la profesa, pero también las aspiraciones de los insurgentes, les da además seguridad a los propietarios e incluso introduce elementos de igualdad para el pueblo, bajo el argumento que españoles y americanos debían unir esfuerzos e intereses para acabar con la lucha y emancipar a la nación. Religión, unión e independencia fueron sus tres garantías, conjunción de intereses que, por extraña que pareciera, surtieron efectos de inmediato. El discurso había cambiado. Ahora eran los criollos que habían combatido la insurgencia que de la mano de Iturbide tomaban para sí la causa independiente. Varias razones de fondo: el desprestigio de Fernando VII, el reacomodo de los intereses virreinales, la prolongación de una sangrienta lucha que parecía no tener un ganador, el cambio de los tiempos en un continente entero en el que se propagaban ya los ejemplos de libertad. De la mano de dicho plan, Iturbide ganó adeptos de ambos bandos y controló rápidamente plazas relevantes a lo largo de todo el territorio novohispano. Entre tanto, llegaban los ecos del fin del virreinato del Perú y la proclamación de su independencia por parte de José de San Martín, justamente la imagen que tienen ustedes aquí enfrente. El penúltimo virrey novohispano, Juan José Ruiz de Apodaca, fue retirado, señalado de inepto ante el avance del ex realista de Iturbide, y en ese momento independentista, y fue nombrado un nuevo virrey, Juan O'Donoghue, quien el 31 de julio, es decir, 3 días después de la proclamación de la independencia peruana, arribaba al puerto de Veracruz, cuando Iturbide se aprestaba ya a tomar la Ciudad de México. De espíritu liberal y con una rápida lectura de la situación, O'Donoghue optó por negociar. Sin aún llegar a la Ciudad de México, se reunió con Iturbide, con quien pactó los tratados de Córdoba, que retomaba los propósitos del Plan de Iguala con 2 cambios relevantes. No habría Congreso Nacional, sino una junta de notables, y se abría el camino para que Iturbide fuese propuesto. La lucha por la independencia había concluido. Iniciaba una larga y trágica historia por la construcción de la nación. Permítanme decirles ahora algunas conclusiones de lo que he señalado. Primero, la emancipación hispanoamericana se enmarca en un proceso histórico amplio de desgaste del antiguo régimen y la reestructuración de los estados nacionales modernos. Las reformas borbónicas estaban en fase de consolidación cuando la Revolución Francesa trastocó su base conceptual. España se movió entre enfrentar al imperio triunfante y expansivo británico o aliarse a un poder revolucionario que amenazaba al mismísimo trono español, es decir, la Francia napoleónica. En 1813, al recuperar el trono, Fernando VII desaprovechó la oportunidad de restablecer la unidad hispanoamericana mediante la concesión de reformas moderadas de quienes además lo respaldaban a él. En cambio, optó por aniquilar los movimientos que inicialmente habían luchado por su retorno. Perdió la apuesta. En el momento en el que la élite criolla novohispana no encontró eco a sus demandas de mayor autonomía e igualdad, optó por la separación, valga decir, por la independencia. Esta no hubiera sido posible en los términos en los que se realizó sin el aporte de los insurgentes populares que mantuvieron, junto con el pueblo, el afán libertario durante los difíciles años posteriores al asesinato de Hidalgo, con personajes como Morelos y Guerrero. La independencia de México se logró finalmente no porque el ejército realista fuese derrotado militarmente,
sino en virtud del desánimo hacia el monarca español que dejó tener completamente el respaldo novohispano. Se trató de una transacción entre antiguos enemigos, materializada en el Plan de Iguala, unidos por un objetivo, la independencia, pero con intereses claramente divergentes. Terminaba así la historia de la Nueva España e iniciaba la historia de México, la historia del México independiente. Muchas gracias. Del excelentísimo embajador sobre su participación. De una manera más amplia, más general, que pudo haber sido en el centenario anterior el tema de la independencia del Perú. Durante estos años he participado como profesor universitario en varios coloquios que han ocurrido en otras repúblicas de América Latina, por una razón sencillísima, porque a la emancipación, la independencia, comenzó mucho antes, por 1810, ¿no es cierto?, en Argentina, luego en Caracas y Chile, y por supuesto ha habido, lo que quiero decir para esto, señor embajador, que acierta usted en lo que ya viene a ser un paradigma, no es una ideología, una manera de trabajar. Se habla hoy día en el campo académico de lo que se llaman las independencias hispanoamericanas. O sea, es un fenómeno global y muy impresionante y vasto, ¿no? Entonces tiene usted razón de observar qué pasó con la Revolución Francesa, con estos fenómenos de la invasión de Bonaparte. Algunos dijeron que era un milagro que en 1808 Bonaparte interviniera en España y capturara a los dos reyes, a Fernando VII y al padre, lo cual dejó en la situación de cefalia al imperio, y aparecieron, como usted lo ha mencionado, embajador, las juntas en Buenos Aires, en Caracas, que permitió a que los criollos apoyaran al virrey y tuvieran por primera vez un lugar político que no habían tenido durante el virreinato. Hay otros fenómenos de este estilo. Entonces lo felicito porque realmente es el punto de vista que debemos tener. Ahora, brevemente, a la vez hay particularidades, porque se notan que las independencias no son las mismas, como no es lo mismo Bolívar y San Martín. Usted sabe, embajador, el aprecio que yo le tengo a su país. Me ha mencionado mi libro y le agradezco. Hace un tiempo que me he dedicado a hacer trabajos comparativos y tengo una comparación Perú-México. No hablo ya del Perú, el primer tomo fue la antigüedad, o sea, aztecas e incas, y el último libro es de la independencia hacia aquí. Un libro que habla a la vez de la República Mexicana y la República Peruana y los cambios que han habido. Entonces, usted sabe que esa vocación me viene, que en el momento que he sido profesor en Francia, pues era lo que se llama un americanista, y muchas veces me han invitado de su país como, más bien, como profesor francés, aunque es de orígenes. Entonces me he vuelto un mexicanista también. He tenido muchos amigos y he tenido la suerte de conocer, por ejemplo, a Octavio Paz, que es también, eso es otra cosa, eso es otra conversación. Ese es el hombre más claro y lúcido que ha habido en la vida intelectual latinoamericana. Yo digo que el gran saber casi filosófico de América Latina son tres nombres. Para mí es Borges, no son todos americanos. Para el castellano, para el español, como pensamiento filosófico, Borges, Octavio Paz y Ortega y Gasset. Eso es lo esencial si queremos pensar
en términos más anchos. Ahora bien, dos cosas, embajador. Me llama la atención y le quiero preguntar estos dos puntos. Este hecho excepcional que no ocurre en ningún otro país del mundo. El primer movimiento revolucionario en México fue Miguel Hidalgo y José María Morelos. Y la mano de la libertad estaba en los rifles y los rezos a la Virgen, ambos dos religiosos, dos curas. Es curioso, no pregunto, para que usted nos dé una información sobre el tema, porque católicos eran todos y curas había en todas partes y ganas de hacer una emancipación también, pero qué raro que solo en México hubo esa revolución en nombre, tal vez, hipótesis modesta, es que era por la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Y la Virgen de Guadalupe es una Virgen integrada a México porque es una Virgen mestiza, no es una blanca, no es una rubia como eran las vírgenes. Entonces me sorprende un fenómeno revolucionario con curas por delante y popular a la vez. Es extrañísimo y me pregunto. Y luego le diré con una cierta envidia de peruano el otro personaje que me fascina, que es Benito Juárez. Benito Juárez, queridos amigos y paisanos, es el presidente importante en el siglo XIX, liberal, que en ese momento era una cosa fuerte, el liberal era así radical, revolucionario, ¿no? El liberal que se enfrenta a 3 guerras y que se permite en un país como México, profundamente católico y conservador, ser liberal y él es muy creyente, pero pone en cuestión el poder de la Iglesia y entonces interviene a las haciendas religiosas de la Iglesia, que era el mayor poder, era el poder de la Iglesia. Y luego también vuelve civil, legaliza los cementerios que eran propiedad de las iglesias, y entonces él se permite algo excepcional en mitad del siglo XIX, separar el Estado y la Iglesia. Si no hubiera ocurrido eso, no se producía Porfirio Díaz y el laicismo que hubo siempre en México. Me sorprende muchísimo y me pregunto, ante el poder de la Iglesia, ¿en qué se afirmó? Mi hipótesis modesta es que se afirmó en la clase militar, porque él estuvo a la cabeza de 3 guerras y sin embargo la única fuerza que podía balancear la Iglesia era pues la fuerza militar. Entonces esas cosas me sorprenden, porque se imaginan ustedes lo que hubiera sido que no era un indio, no era un indigenista de lo que tuvimos en los años 20, era un indio zapoteca, si no me equivoco, ¿no? Y ese indio zapoteca consiguió una de las cosas que se llama la secularización de la vida mexicana. Eso explica el desarrollo científico posterior y otras cosas más. Secularización significa que yo sigo siendo católico y creyente, pero la Iglesia no se mete en la vida política. Eso significa, lo hicieron a mitad del siglo XIX. No me sorprende pues que pasara después un progreso político de otro orden y que después llegaran pues los científicos que eran positivistas al lado de Porfirio Díaz, que también es otro monstruo extraordinario en la historia. 40 años de gobierno, pero un autoritario desarrollista, al punto que el momento que México tiene la Revolución Mexicana era prácticamente ya un país industrial. ¿Se han fijado ustedes en las películas mexicanas cómo viajan los revolucionarios? Subidos al tren, y había trenes, ¿no? Era un país en marcha,
solo que se había olvidado que había un problema con el campo y aparece la Revolución Mexicana. Entonces, me sorprende porque realmente son fenómenos que no nos pasaron a nosotros. El liberalismo no progresó en el siglo XX y luego la Iglesia, bueno, habría que hablar mucho de eso porque ha trasladado, la Iglesia no tiene la culpa, pero tengo a veces la sospecha que cierta manera de pensar dogmática, y estoy tocando temas actuales, pasan del mundo religioso a los partidos políticos y a las ideologías y nos hacen a todos absolutamente intolerantes. Entonces, eso no pasa en un país donde se produjo un cambio en la mitad del siglo XIX. Un par de preguntitas para que usted se pueda lucir con ellas. Muchas gracias. Gracias a todos. Y él muestra, el autor, cómo la Virgen de Guadalupe no es una Virgen mestiza, es una Virgen indígena, es la versión sincrética de un viejo culto de la diosa Tonantzin que toma el pueblo indígena de México y luego se generaliza internacional. Y creo que ahí tiene parte del vigor de su culto. Hay que ver esa noche del 11 al 12 de diciembre cuando allá en la Basílica se reúnen millones, literalmente millones de personas para rendir su culto. Pero ha mencionado Hugo un personaje que me lleva a mí a la historia que yo quisiera hoy día, señor embajador, contarle a usted y contarles a todos ustedes. En efecto, Benito Juárez es un líder excepcional, un indio zapoteca, un liberal, presidente de México, y yo diría la figura política más importante de México. Don Benito Juárez es Don Benito Juárez. Y así como ha recordado usted la figura del mercenario liberal Talamantes, creo que es bueno que esta noche, no tiene que ver exactamente con la independencia, pero tiene que ver con las independencias de nuestros países, recordemos la figura de un hombre que ya ha sido mencionado, Manuel Nicolás Corpancho. A él lo manda a México el presidente Ramón Castilla, como embajador, para fortalecer la lucha mexicana contra la intervención francesa. Cosa que el embajador Corpancho hace con la pasión del joven poeta y dramaturgo que era. Él llega de embajador a México a los 31 o 32 años. Político, poeta, dramaturgo, lo repito porque hubo una época en la cual la cultura y la política no estaban reñidas, y al contrario, eran actividades complementarias, algo que lamentablemente, como podemos observar con facilidad el día de hoy, es una confluencia no tan frecuente y no tan común. Corpancho llega como embajador a México después de hacer gestiones con otros embajadores mexicanos en Nueva York y en Washington. Se instala en la Ciudad de México, presenta sus cartas credenciales y, además de la misión diplomática y política que tenía, hace un muy buen vínculo con el presidente Juárez. Hay una relación de cordialidad, de intimidad, que rápidamente se desarrolla entre ellos dos. Y cuando Juárez se va, como dice un historiador mexicano, con la patria en el bolsillo, en la calecita rumbo al norte para defenderla y regresar luego a tomar la Ciudad de México expulsando la intervención francesa, Corpancho se queda en la Ciudad de México y entonces se convierte literalmente, por instrucciones del gobierno de Ramón Castilla, en un agente de la lucha juarista contra la intervención francesa. Y usa, tiene razón, Maximiliano cuando lo expulsa, usa su calidad diplomática para atender enfermos, traer mensajes, llevar mensajes, acopiar armas, municiones, y se convierte en un espacio, en un centro de resistencia juarista contra la intervención francesa en la Ciudad de México. Tanto así que finalmente Maximiliano, el emperador, lo expulsa en el año 63 y embarcado en un
navío de nombre México, aunque el navío no era mexicano, pero de nombre México, muere en alta mar, porque el barco se incendia y finalmente naufraga, y casi toda la población que viajaba en este barco muere, entre ellos Corpacho, que muere a los 32 o 33 años. Pero en el camino, ¿qué ha pasado? Él ha gestionado, y el presidente Ramón Castilla lo ha hecho con mucha convicción, el envío de 3 barcos de tropas peruanas que se integran a la lucha al ejército juarista, llegan, como se llegaba entonces, por Veracruz, y se integran a las fuerzas del presidente Benito Juárez y luchan con las tropas juaristas contra la intervención francesa. Llegan 2 de los 3 barcos. Un barco encalla, se quedan un tiempo a la intemperie, luego hacen unas pequeñas construcciones y luego el tiempo pasa, no hay comunicación, no vienen por ellos, el país está en guerra, el Perú está muy lejos, no hay WhatsApp ni formas de este tipo para comunicarse, y se internan un poco más y su recuerdo se pierde en el tiempo. 1980, un antropólogo peruano, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, va a hacer trabajo al Istmo de Tehuantepec. Va a entrevistar a ancianos sobre ciertas tradiciones orales en las fiestas mexicanas. Y uno de los ancianos, al escucharlo hablar, le dice: oiga, doctor, usted habla igualito a los del pueblo tal. Y el antropólogo peruano lo mira con cierta conmiseración y le dice: no puede ser, yo vengo del Perú, son 6.000 kilómetros, está muy lejos, es imposible. Con esa sabiduría del pueblo mexicano le dice: mire, será el sereno, pero usted habla igualito a los del pueblo tal. El nombre del pueblo lo tengo anotado en mi cuadernito de aquella época, no lo he podido encontrar entre mis papeles hoy. El antropólogo cumple su trabajo, regresa a la Escuela Nacional de Antropología, hace su reporte y sigue su vida. Pero le ha quedado anidado en el cerebro la frase de su entrevistado: usted habla igualito que los del pueblo. Regresa al Istmo de Tehuantepec ya con esta idea que ha crecido y no lo deja, lo intranquiliza, y finalmente encuentra ese pueblito. Y encuentra 3 cosas curiosas. La primera, el pueblito festeja su día patronal el 28 de julio. Cuando pregunta por qué, le dicen: pues, ¿quién sabe? Así es. La segunda cosa rara que encuentra es que en el viejo local del ayuntamiento, de la presidencia municipal, el pueblito tiene bandera, cosa que no es muy frecuente, y la bandera es la bandera peruana. Y finalmente, dato decisivo, el antropólogo encuentra que en este pueblo hacen el ceviche sin tomate. Ese pueblito es la descendencia integrada de ese barco que encalló en las costas del Istmo de Tehuantepec y que se fue perdiendo en el tiempo y mezclando y haciendo su propia historia en un momento en que las comunicaciones no eran comunicaciones fuertes. No lo sabemos. Podría ser. Pero en todo caso, lo que sí sabemos, y lamentablemente, a pesar de que lo intenté, señor embajador, no pude documentarlo en los archivos de la Cancillería mexicana, es que cuando el presidente Benito Juárez finalmente regresa a la Ciudad de México, toma el poder, en homenaje al embajador Corpacho, él dicta un decreto
que yo busqué intensamente, porque les podía crear un problema a ustedes, pero resolvía para nosotros un problema consular gravísimo. Y ese decreto dice que decía, me lo dijo un historiador mexicano, que todo peruano, por el solo hecho de serlo, es automáticamente ciudadano mexicano. Yo busqué afanosamente ese decreto, no lo encontré. A lo mejor simplemente no existió, a lo mejor es una historia que te contaron, o a lo mejor alguien tuvo previsión en la Cancillería y dijo, nos metemos en problemas consulares, mejor guardemos la palabra de don Benito Juárez para que estas cosas no ocurran. En todo caso, señor, lo que quiero decirle, y a todos ustedes, es que nuestra relación, así como usted ha mencionado a Melchor de Talamantes y menciono yo por Pancho, es muy vieja y muy antigua. No se reduce a las relaciones entre lo que hoy día es el Estado peruano y el Estado mexicano. Mesoamérica y la zona andina estuvieron en mucha y muy estrecha vinculación. Hay quien dice que los huaves de Oaxaca son migración andina, y algunos dicen que también los purépechas, aunque eso es más discutible. En cualquier caso, creo que este vínculo histórico tan intenso, no solamente intelectual, aunque lo fue, no es posible pensar los dos grandes movimientos políticos del siglo XX, tanto el APRA como el Partido Socialista de Mariátegui, sin esa intensa discusión de los 3 artículos fundamentales de la Constitución Mexicana de 1917, para mencionar solo un hecho. En todo caso, dijo, quizás sería bueno pensar, señor alcalde, en la posibilidad de que esta relación tan estrecha pudiera acaso montar una casa con el nombre del embajador Juan Pancho, que tuvo tan intensamente este vínculo entre México y Perú, que sea la casa de los dos países de civilizaciones originarias de América. Y eso quizás pueda hacer que fructifique este vínculo que para nosotros ha sido siempre fundamental, aunque muchas veces no lo podamos reconocer. Muchas gracias. Señor alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre, don Stephen Hans del Carpio, al señor embajador de la República Federativa de México, el señor don Víctor Hugo Morales, al señor presidente de la Asociación Bicentenaria, don Raúl Chanamé Orbe, al señor director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, don Hugo Neira Samanés, y en general a todos los asistentes que están presentes. Es para mí un honor estar presente en este acto académico en un distrito que es tan importante para la historia de la República, como es Pueblo Libre, también conocido como la Villa de los Libertadores o más recientemente como el Distrito del Bicentenario, por los acontecimientos históricos que se registraron en sus casonas y plazuelas al servicio de la patria. México y Perú ancestralmente están hermanados, son dos culturas mayores que encararon el encuentro de civilizaciones, los aztecas y los incas, mantuvieron con su identidad con la mayor dignidad posible. Cuando la corona española entró en crisis en el año 1808, digamos, apareció por medio de Fray Melchor de Talamantes y Baeza, un sacerdote que había nacido en 1765 y que murió en 1809, sacerdote muy importante en la historia de nuestros dos países. Tenían un común interés que profesaban los peruanos y mexicanos en búsqueda de su propia libertad. Fray Melchor de Talamantes, magníficamente estudiado por el historiador peruano Teodoro Jampe Martínez, fundador de la Asociación Bicentenaria 2021, da cuenta de la vida intensa de este ilustrado de la emancipación americana.
Talamantes, sacerdote mercedario, estudió teología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de doctor con honores por su erudición intelectual. También por esos sobresalientes méritos fue incorporado como docente en las cátedras de filosofía, teología y lecturas. Como pueden ver, son 3 cátedras sumamente importantes. Fue amigo de los miembros de la Sociedad Amantes del País. Estrechó lazos con el sabio Hipólito Unanue, quien propiciaba cambios intelectuales en nuestro país. No obstante, el Santo Oficio de la Santa Inquisición amenazaba todo atisbo de reforma cultural. Había un peligro que estaba ahí presente siempre. Como todo ilustrado, era lector intenso. En plenas reformas borbónicas solicitó autorización para viajar a España con el fin de acrecentar su horizonte mental. Fue autorizado después de muchas gestiones y pasó por Guayaquil, desembarcó en el puerto de Acapulco en 1799. En el virreinato de la Nueva España se encontró un amplio debate propiciado por el virrey José de Iturrigaray, que lo incorporó entre sus comisionados. Al producirse la invasión napoleónica a España, la corona entró en crisis, generando un vacío de poder que fue llenado por los criollos, quienes, agrupados en el ayuntamiento de la Ciudad de México, buscaron formar una junta autónoma similar a la de la metrópoli. Los realistas reaccionaron mandando apresar a los principales de la pujante facción americana, entre las que se encontraba Azcárate, primo de verdad, y el sabio Melchor de Talamanque. La Santa Inquisición los juzgó por alta traición y los condenó a muerte. La presión social fue tal que se decidió enviarlos a España. En tanto, fue confinado en el castillo de San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde el cólera que asolaba terminó con su vida. Hay pues que reivindicar a este peruano que entregó su vida por la emancipación de México y a quien todos los latinoamericanos queremos y agradecemos mucho. Gracias. Agradecemos las palabras